de este gasoducto. Esto es lo que preciso. Sin embargo, el 2008, Kuntur ya tenía tratos con Odebrecht. ¿Lo sabe usted? No. ¿Desconoce eso? ¿Por dónde? ¿De esa suposición de dónde sale? Tengo en mis manos un documento de acuerdo, que se lo voy a alcanzar en este momento, en todo caso, en el cual se desarrolla claramente los tratos que tenía Kuntur con Odebrecht. Se lo voy a alcanzar con todo gusto. No, de eso no tengo conocimiento. Se lo voy a alcanzar con todo gusto. Congresista Karina Beteta. Me lo hace llegar, pero en todo caso le digo que una cosa es un gasoducto privado de 1.500 millones y otra cosa un gasoducto de 7.328. Bien. Gracias, Presidenta. Por su intermedio, de manera genérica, si nos puede decir, si bien es cierto, al parecer dentro de la citación no se le habría manifestado al expresidente García, para que nos pueda señalar sobre el tema de la hidroeléctrica Chaglia, como usted sabe, representa a la región Huánuco, y es justamente esta hidroeléctrica que se habría iniciado la ejecución de esta obra en su periodo en la región Huánuco, que está en la provincia de Pachitea. De manera genérica, ¿qué nos podría decir respecto a este proyecto, que también es materia de investigación en esta comisión? Yo sobre ese proyecto Chaglia, que me parece positivo, tengo muy poco conocimiento porque no es una obra pública. Es una obra privada de la empresa Odebrecht, que a su costo, que no he visto en su desarrollo y por consiguiente lamento decirle que no tengo mucho conocimiento. Es una obra totalmente privada. Congresista Beteta. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Doctor García, ¿usted cree o se siente perseguido de alguna manera por todas estas atribuciones que le puedan hacer señalando de actos de corrupción y otros hechos? ¿Qué nos puede decir? ¿Qué es lo que usted siente al respecto de esta pregunta que le acabo de señalar? Señor García. Muchas gracias. Yo nunca he jugado el papel de víctima, no me gusta. Entiendo muy bien a mis adversarios, creo que a veces usan armas que antes no se usaban, la judicialización, la acusación, que pone en marcha un sistema de investigación fiscal y entonces queda de alguna manera el acusado infamado porque está investigado y con eso es suficiente para liquidarlo políticamente. Eso lo vemos a cada momento, pero estas son las reglas de juego que hay en nuestro país, lamentable, pero son. Y yo no me quejo. No me siento perseguido por las fuerzas políticas, mucho menos ahora que he dicho que no soy dirigente del partido ni voy a ser candidato. La verdad es que no sé, tendrían que perseguir mi sombra. Pero hay algunas personas que llevan su repulsión y su odio aún a perseguir sombras. Pero le digo la verdad, más me preocupa el país que lo que me ocurre a mí. O sea, creo que este país tiene derecho a crecer muchísimo más con más empleo y más justicia descentralista que lo que está creciendo y más derecho a la seguridad ciudadana de verdad y más derecho a tener norte, a tener orientación. Aquí estamos jugando a matar a todos los actores políticos, algunos con culpa, pero estamos jugando a destruir todo y lamento y no tenemos una persona que pueda ponernos el futuro al frente para que vuelva la ilusión al país. Sí, señor abogado, permítame que primero le dé el uso de la palabra, por favor. Ah, sí, perdóneme. Congresista Beteta, ¿ha terminado usted con sus preguntas? Ya terminó. Señor abogado. Sí, se nos ha hecho llegar el acuerdo al que usted se refiere entre Odebrecht y Consul Capital Partners, entiendo referido al tema de Kuntur, pero es un documento que no tiene firmas. No podríamos ver en realidad quienes suscribieron esto. En una primera vista diríamos que no tiene ninguna participación el Estado, pero sería importante que nos hagan llegar con las firmas de los que participaron en este convenio para poder saber quiénes finalmente suscribieron el mismo, ¿no? Se le va a alcanzar la versión completa, señor abogado, sin embargo, como usted mismo podrá ver, en la parte inicial del acuerdo figura quiénes son las partes. Sin embargo, se le va a alcanzar la versión completa. Tiene el uso de la palabra la congresista Alejandra Lamayo.
A su solicitud, congresista Mulder, se les va a alcanzar también este documento a todos los miembros de la comisión. Congresista Aramayo. Gracias, presidenta. Saludar al invitado, a sus abogados, a la cédula prista y a todos los colegas que están hoy en la Comisión Lavallato. Las primeras palabras de nuestro invitado, Alan García, en el Congreso han sido: he venido como me corresponde, todos tenemos la obligación de venir y esclarecer y sancionar a los que se hayan vendido. Y yo creo, señora presidenta, más allá de cualquier diferencia o coincidencia, ese es un gesto importante. Venir y concurrir a la Comisión Lavallato, que tiene por objetivo fundamental luchar contra la corrupción. Creo que es un acto democrático, digno de reconocer, y que yo quería expresar antes de iniciar este pliego de interrogatorio que le voy a formular al invitado en algún orden y alguna secuencia, y la primera tiene que ver con la línea 1 del proyecto del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima. Decirle también a través de la presidencia que me permita hacerle algunas interrupciones y en el correlato hay que hacer alguna precisión. Algunos de estos temas usted ya los ha esclarecido en la presentación inicial que hizo, pero hay que detenernos en algunos detalles, así que volveré a formularle algunas de estas preguntas. Sobre la línea 1 entonces del proyecto, doctor García Pérez, el 19 de febrero del año 2009, que usted viaja en el avión presidencial con el señor Barata y el exministro de Transportes, Enrique Cornejo, a inaugurar un tramo de la interoceánica, a su retorno, en horas de la noche, usted convoca una repentina sesión extraordinaria del Consejo de Ministros. Digo repentina porque no tenía el procedimiento de convocatoria usual que se hacía. ¿Cuál era la urgencia de que usted convoque a esta sesión no programada ni por Palacio de Gobierno ni por el ministro de Transportes a través de la presidencia? Señor García. Bien. Reitero entonces que un viaje programado para el día 17 y suspendido por mal tiempo se trasladó al día 19, donde ya estaba dispuesta la ceremonia de juramentación de la señora Cabanillas, nueva ministra del Interior, y vuelto del Cusco, y en el curso de esa juramentación, como ordinariamente se hacía, le ruego ver los periódicos de la época, reunidos todos los ministros, se pasaba al Consejo de Ministros, más que para saludar al nuevo integrante, para tomar decisiones. Siempre había en trámite resoluciones, decretos, y se ponían en conocimiento de los ministros. En esa circunstancia, y habiendo comunicado al municipio metropolitano de Lima su voluntad de acuerdo, se pasó al Consejo de Ministros y allí ya estaba preparado un proyecto de hace tiempo. Le he dicho que el diario El Comercio ya anticipaba que el Ministerio de Transportes haría el viaducto el 10, es decir, 9 días antes. Se pasó al Consejo de Ministros y allí se aprobó este informe, este proyecto que recién fue culminado con todas las visaciones el día 28 de febrero que fue publicado. A través de la presidencia, es decir, que la sesión del Consejo Municipal de la Metropolitana de Lima estuvo coordinada con la sesión del Consejo de Ministros que se desarrollaba en Palacio de Gobierno. No, no estuvo coordinada. El día 17, además de días anteriores, ya el municipio de Lima había enviado su proyecto de acuerdo. El día 18, como está visto en sus cartas al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, comunicó 2 o 3 variaciones de ese proyecto, y el 19 comunicó que ya había aprobado el Consejo Municipal en pleno. Estamos en el año 2009 y era evidente la necesidad urgente de acelerar los temas, pero no solo eso, pues. O sea, cuando uno dice solo vivía para el tren eléctrico el señor García, no. O sea, aceleramos los colegios emblemáticos, la construcción de hospitales, aceleramos muchísimas otras obras mediante disposiciones. Lo que pasa es que solamente nos focalizamos al revisar el diario El Peruano en eso. ¿Me permite? Pero se trataba de
acelerar todas las obras y en este caso una obra emblemática porque el tiempo corría y ante la voluntad del alcalde de Lima era necesario aprovechar eso. Ahora, colegir, concluir, hacer la suposición suspicaz de que una especulación gratuita, como viajó en el avión con el señor Barata de Odebrecht, con este decreto se convocó un concurso. Recién 5 meses después, el 25 de junio, se convocó un concurso. Y recién 11 meses después, el 2 de diciembre, terminó ese concurso que tuvo 3 postores. Y el 15 de diciembre venció el plazo para que los 2 postores perdedores formularan sus observaciones. No habiéndolas formulado, se firmó el contrato el 23 de diciembre. Pero, mire, quiere decir que se viajó al Cusco para tener un consejo de ministros, inventamos que iba a juramentar la ministra esa noche para poder hacer... Me parece un poco suspicaz el tema, ¿no? Es decir, en realidad lo que intentábamos era ganar tiempo para hacer obras. Congresista Aramayo. Gracias, presidenta. Lo que sí tenemos es que en el acta de la sesión del Consejo de Ministros de fecha 19 de febrero del año 2009, como orden del día se pone parte de la agenda, usted ha adelantado, el proyecto del decreto de urgencia presentado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces, ¿cuál era, doctor García, la necesidad de crear un marco jurídico sui generis para la adjudicación y ejecución de la línea 1 del proyecto del sistema eléctrico de transporte masivo de Lima y Callao? ¿Qué es lo que le expone? Porque usted es presidente de la República, había un ministro del sector que es el ente rector en materia de transportes que debía haber argumentado la necesidad de un marco en este sentido. Si usted pudiera explicarnos a través de la presidencia. Señor García. El concepto de marco legal es equivocado, porque no estamos creando unas condiciones de licitación especiales. Lo único que hace ese decreto es aprobar el acuerdo con el municipio y encargar al Ministerio de Transportes que propondrá las medidas. Señor García, permítame, por favor, la congresista Aramayo quiere hacer una precisión a fin de que pueda usted seguir quisiera contestando. terminar, si me han preguntado, quisiera terminar. Termine entonces, congresista Aramayo. Termine, señor García. Era solicitud de la congresista. Señora presidenta. Gracias, presidenta. Doctor García, a través de la presidencia, es importante que en algún momento yo le pueda pedir una precisión porque estamos aprovechando que vamos en la línea del tiempo y lo que queremos es no cortar su argumentación, sino de repente hacer precisiones que usted ha invocado. Por ejemplo, dice que está mal que se diga que se creó un marco jurídico sui generis. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué se desestima entonces el marco normativo que en esa fecha era vigente como la ley de contrataciones y el reglamento? Estoy reformulando mi pregunta porque en algún momento dice usted que no era la lectura apropiada. La pregunta es, ¿por qué se prescinde de la ley de contrataciones y su reglamento que fue aprobado por el Decreto Supremo 084-2008 por Economía y Finanzas para la adjudicación y ejecución de la línea 1 del metro para el tramo 1, por favor, a través de la presidencia? Señor García. No se prescindió de ninguna de la normativa porque el concurso que se convocó 6 meses después fue un concurso oferta a precios unitarios que estaba dentro de la ley, que es una de las fórmulas por las cuales se puede hacer una licitación. De manera que no se prescindió de ninguna de los requerimientos ni de la participación de Contraloría, el MEF o el OCITRAN. No hay ninguna vía sui generis que se haya creado para el tren. En fecha 14 de noviembre, hace menos de un mes, estuvo ante esta comisión a través de la presidencia el señor Enrique Cornejo, que para la fecha era ministro de Transportes y Comunicaciones, y nos informó de que se había acordado de que este concurso oferta a precio unitario era la forma más transparente para contratar en el sector privado.
Acaba de comentarnos usted que en ese marco se presentaron 3 postores. ¿Por qué era más conveniente? ¿Cuál era el argumento de esta fórmula diferente, doctor García, a través de la presidencia? Bueno, creo que a quien corresponde responder eso es al ministro, que es de acuerdo a la ley y la Constitución quien dirige el ramo. Pero en términos generales, usted puede hacer un concurso con precio referencial. Eso es lo que se hizo con la carretera interoceánica, un precio referencial de 800 que después usted tiene que actualizar. El concurso oferta por precios unitarios le permite puntualizar cada uno de los temas, cantidad de concreto, de fierro, etcétera, etcétera, que tiene que ser controlado por la Contraloría General de la República. De manera que son sistemas de licitación diversos, pero los dos son legales. Congresista Aramayo. ¿Y usted coincide con esa afirmación del ministro de la fecha, el señor Cornejo, de que lo importante era generar un clima de inversiones para un proyecto tan importante? Bueno, si se refiere a que había que hacerlo prontamente, yo estoy de acuerdo con lo que dijo el señor Cornejo, ¿no? Él dijo en esta comisión que la mejor manera de contratar era porque había que hacer una modificación a la ley y al reglamento de contrataciones con el Estado. Si era lo mejor para la adjudicación y ejecución de todas las obras, ¿por qué motivo, solo se emitió un marco normativo especial para la obra del Metro de Lima? O sea, en ese momento el señor Cornejo ante esta comisión no nos habla de una excepción, pero sí de un marco normativo especial para el metro. Siendo ese o el único punto de la agenda del acta de la sesión del Consejo de Ministros, ¿había la necesidad de hacer esa excepción, doctor García? Si el ministro del ramo y para ejecutar una obra que se le encarga lo solicita, es evidente que es una necesidad. Yo estoy satisfecha con la respuesta. Gracias, presidente. ¿Ha terminado todas sus preguntas, congresista Aramayo? Congresista Ceballos. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días, expresidente García. Expresidente, yo tengo una duda, ¿no? Casi conceptual, porque usted ha dicho que efectivamente no entiende cómo es que estas empresas brasileñas han pagado dinero, han coimeado, etcétera, por obras que eran muy necesarias para el país, ¿no? Y a mí se me ocurre, yo lo escucho a usted hace mucho tiempo, usted es un hombre con mucha experiencia, que usted es un hombre muy cuidadoso de sus colaboradores, ¿no? Entonces, me pregunto si el señor Cubas, que era viceministro pero que no tenía una capacidad resolutiva absoluta, porque eran contratos que tenían que resolverse en el primer nivel, ¿cómo es que el señor Cubas, que entiendo que era cercano a usted, ¿no? No, señor. Ya, entonces aquí viene la pregunta, ¿no? Porque no solamente le iba a preguntar qué tan cercano era el señor Cuba con usted, o si había tenido negocios, porque él ha compartido libros con usted, doctor García. Mire, hay un libro de una institución que usted presidía, Derecho, ¿no? Es sobre deuda externa latinoamericana, que es un libro que incluso escribe la señora Chessman, ¿no? En el instituto que usted preside, y también escribe el señor Cubas. Y usted es un hombre cuidadoso y no va a permitir que un desconocido escriba en un libro de un instituto que usted preside. ¿O usted no tenía conocimiento de esto? A ver, vamos a ver. Primero lo he explicado eso antes de su presencia, pero en segundo lugar, en 1990, para dar continuidad a mi política de estudio de la deuda externa, constituí un instituto, que era en realidad un instituto virtual para recoger opiniones y para publicar, y se hicieron 2 publicaciones, publicar artículos de algunas personas. Entonces, hubo una contribución de artículos de muchas personas y me pareció, no recuerdo, han pasado 27 años, por qué razón o cuál era exactamente el tema del artículo del señor Cuba, pero era uno de los 10 artículos o 15 artículos publicados.
Yo eso no puedo responderle, pero estoy seguro que si hubiera llegado un artículo suyo, aún sin conocerlo y si me parece interesante el tema, lo hubiera publicado, suyo. O sea, no veo que eso denote en el año 1991 una preparación cuidadosa para que en el año 2008 o 2009 esta persona cometa un delito, francamente. Y no es en ningún caso allegado a quien habla. No, la pregunta iba dirigida porque si usted conocía al señor Cubas y tenía una relación más o menos, por lo menos cercana desde el punto de vista intelectual, entiendo que usted tuviera también tenido alguna relación o algo que ver con la designación del señor Cubas al frente del viceministerio. Y la pregunta siguiente, señor García, es ¿cuál era su relación con el señor Atala y el señor Nava? Porque con ellos sí compartían, ¿no? Y además, la pregunta es si usted se reunió poco antes de que fuera designado el señor Atala en Petroperú con él. O sea, ¿cuál era la relación? Porque sí nos interesa saber, y que quede además totalmente aclarado y de forma transparente, ¿no? ¿Cómo es que una persona que ha estado tan vinculada a ilícitos y ha estado más de un año, ha estado de 2008 hasta el 2011 al frente de la vicepresidencia de Petroperú, y que usted conocía porque usted ha compartido, ¿no es cierto?, la conducción de la Asociación por la Democracia Social? ¿Cuál era exactamente la relación que usted tenía con Atala y con Navas, doctor García? Bueno, son dos relaciones distintas. Una es una relación funcional, administrativa y burocrática. El doctor Nava, que fue secretario general del Palacio de Gobierno, y otra, una relación absolutamente y exclusivamente social con el señor Atala. El término "usted ha compartido la dirección de una institución" es totalmente equívoco, porque si usted analiza esta ONG o institución que en un momento de entusiasmo se creó, que se llamaba Asociación Democracia Social, tenía por objeto difundir documentos y panfletos sobre el concepto de la socialdemocracia, pero el nombre invertido que aquí los apristas le denominamos, democracia social, en preparación posible al fortalecimiento del partido el año 2003. Entonces convocó a varias personas para que hicieran algún aporte. Lamentablemente, y como lo puede ver, y la SUNAT ante el fiscal de la Nación lo ha esclarecido, y el banco correspondiente, y eso está en el informe del fiscal de la Nación que hizo un arqueo sobre eso, fue simplemente un hombre, no tuvo actividad, lamentablemente, no tuvo actividad, no publicó ningún documento, Presidenta, no hizo nada. ¿Me permite una interrupción? Sí, Una interrupción sobre el punto, Ceballos. doctor García. Entonces, puntualmente, usted lo conoce al señor Atala en el año 2003, que es cuando se conforma esta asociación. Cuando él es designado en Petroperú, ¿usted no tuvo nada que ver? O sea, él llega a Petroperú porque era un buen técnico o usted lo recomendó. No. Usted el FONAFE... ¿No se reunió con él antes de estar en Petroperú? Evitamos el diálogo congresista, sí. A través suyo, señor presidente. Señor García. No. El Fondo Nacional Empresarial FONAFE es el que designa los miembros de los directorios de las empresas públicas, simplemente. Ya, doctor García, usted había señalado... Perdón, si me permite concluir, depende del Ministerio de Economía y Finanzas, el FONAFE. Ya. La pregunta es, este tema de que no termina de quedarme claro, porque Marcelo Odebrecht dice que la relación con usted era una relación fluida y que se ha reunido con usted más de una vez. Y hay algunos medios, en alguna oportunidad usted ha señalado que se reunió una vez con él, y el Comercio, sin embargo, señala que usted se reunió más de una vez, es más, hasta 5 veces, y pone las fechas el diario El Comercio, con el señor Marcelo Odebrecht, ¿no? Incluso el señor Marcelo Odebrecht ha señalado que su empresa no tenía interés en participar en el gasoducto, pero que usted lo indujo e incentivó para que ingresen. ¿Eso es verdad, señor García? Pienso que, perdón, tal vez no estaba presente el señor congresista cuando lo he explicado.
Pero yo recuerdo, aunque la agenda de Palacio menciona 3 reuniones, recuerdo 2 reuniones con el señor Odebrecht, protocolares y no diré de algunos minutos, pero mucho menores a una hora, simplemente términos generales, referenciales de lo que hace su empresa, de qué está pasando en Brasil, normalmente. De manera que eso de que tenía una relación fluida, usted recuerda, señor, que yo he estado 10 años en condición de exilado, asilado y perseguido político. No sé cómo podría tener una relación fluida cuando al volver al Perú además esta persona no era el mandamás, el presidente de Odebrecht, era otro, su padre o un tío de él. De manera que considero que eso es, que crean ahora cuando se expresan que el Perú, como en efecto ocurrió, crecía y tenía un desempeño económico que parecía muy prometedor, es otra cosa, pero no tengo mayor relación social, nunca he ido a la casa del señor Odebrecht, no conozco a su familia, no tengo interés además en conocerla. De manera que le ruego que quede muy claro eso, no tenemos ninguna relación y las visitas, por más que el comercio diga que para usted es palabra canónica, pero parece que desde hace unos días no lo será, por lo que ha ocurrido, a pesar de eso, yo sostengo que he estado con él en 2 ocasiones, salvo que se incorpore como una ocasión cuando vino con el presidente Lula y en el hotel, el Swiss Hotel, se celebró una reunión donde fuimos fotografiados con el presidente Lula y otras personas. Esas serían las 3 reuniones a las que hace mención la agenda, ¿no? Lo pregunto a través suyo, Presidenta, porque hay una declaración de Marcelo Odebrecht que dice: la semana que viene me encontraré con el presidente del Perú, Alan García, con quien tenemos una larga relación de confianza de su primer mandato como presidente. Esto lo escribió Odebrecht en un correo electrónico, ¿no? Entonces, por eso le pregunto, señor presidente, pero usted ya me contestó. Es una declaración de buena voluntad, pero quisiera decir, si todavía queda algún periodista por la hora. Si me permite, estoy preguntando, señor presidente. Sí. Permítame, doctor García, terminar mi pregunta. Sí, que termine su pregunta, señor García, por favor. Sí. La otra cosa que me llama la atención y creo que es importante que usted nos ayude a tener más transparencia en esto, es cuál era su relación y desde cuándo es su relación con el señor Barata, ¿no? Es decir, exactamente cuándo empieza, qué tipo de relación tenía con el señor Barata, si se reunió usted muchas veces en Palacio de Gobierno y si esas reuniones duraban 15 minutos o varias horas. Y lo pregunto en función, señor presidente, de que o usted revisaba todos los convenios con Odebrecht o qué tipo de reuniones eran. Congresista Ceballos, antes de que el señor García responda, hay una interrupción por parte del congresista Mulder. Congresista Mulder. Presidenta, creo que evidentemente el trabajo de esta comisión es un trabajo que a veces es tedioso, largo y hay muchos hechos. Hay momentos en los que se suscita mucha presencia de televisión y de cámaras y eso quizá pueda ser el aliciente para que algunos congresistas que no son miembros de la comisión y nunca han venido a la comisión quieran venir a ganarse alguito, a hacer sus preguntas y tienen todo el derecho, nadie se lo va a negar. Pero pedirles a esos congresistas que vienen de pasadita por nuestra comisión que por lo menos se informen de las preguntas que ya se han hecho, porque si se repiten las mismas preguntas de nuevo y después se van, lo único que hacen es alargar el trabajo nuestro, Presidenta, y usted sabe que hay muchas cosas por hacer y no podemos estar en este plan perdiendo el tiempo. Gracias, congresista Mulder. Señora Presidenta, yo creo que el doctor García no necesita de Ceballos. guardaespaldas, pues, ¿no? Ni de guardianes acá que le mediaticen las respuestas. Acá hemos venido a preguntar, Presidenta, y así como algunos congresistas tienen el derecho a defender, ¿no es cierto?, a sus jefes, también el resto tenemos derecho a preguntar por qué la opinión pública le voy a pedir al congresista Ceballos que retire la ofensa de denominarme como lo ha hecho. No tiene ningún derecho a hacerlo. No tiene ningún derecho a hacerlo. Así que
Si usted no pone orden, pues, presidenta, entonces aquí lo que va a pasar es que todos los figuretis del Congreso van a empezar a venir, a querer hacer sus preguntitas para poder pasar a la trascendencia de los medios de comunicación saliendo del anonimato. Si hablamos de figuretis, Gracias, entonces tendría que quedarse todo el día algunos congresistas, pues, señora presidenta. Mulder. Congresista Ceballos, si me permite, hay un pedido por parte del congresista Mulder de que usted retire una palabra que él considera ofensiva. ¿Cuál es esa palabra, congresista Mulder? Usted le ha escuchado, presidenta, me ha dicho, Sí, bueno, él sí. sabe cuáles son las palabras, yo por qué las voy a repetir. Congresista Mulder, necesitamos que el congresista tenga precisión con respecto a la palabra que tiene que retirar. Presidenta, usted sabe perfectamente cuál es la palabra y no tengo por qué repetirla. ¿Cuál es No la hay palabra ninguna que usted obligación considera de ofensiva? repetirla. No hay ninguna obligación de repetirla. Me ha llamado con dos adjetivos. Que los retire simplemente, presidenta. Congresista Ceballos, congresista Beteta, ¿quiere intervenir? Sí, En congresista todo caso, Rodríguez. para que el congresista Mulder se quede tranquilo, no es un tipo personal el congresista Mulder. Además, no he señalado nombres. He dicho que esa no es la actitud que debemos tener los congresistas acá, sino abrir el debate y permitir que todos preguntemos de manera libre y no por eso, ¿no es cierto?, adjetivar como él adjetiva con tanta facilidad, porque no es a lo que hemos venido acá. Así que no es personal al congresista, señora presidenta. Gracias. Presidenta, no está sí. retirando nada, que conste que no está retirando nada. Los epítetos que él ha proferido los ha escuchado usted, yo no tengo por qué repetírselos porque es atribución de la mesa poner orden. Si usted no lo quiere hacer, perfecto, presidenta, las cosas que queden ahí. Pero Gracias. que quede claro, presidenta, que la comisión investigadora va a continuar trabajando en función de los intereses del país y que todos aquellos que lo único que hacen es pasar aquí para ver si te tienen un poco de prensa y salir del anonimato en el que se encuentran, lo único que son aves de paso, presidente. No pueden venir a perturbar el trabajo de la comisión. Gracias, Señora congresista Mulder. presidenta. Entonces hemos superado el impasse, se deja constancia de los hechos que han ocurrido y pedimos la ponderación suficiente porque realmente tiene razón el congresista Mulder en el sentido de que este es un trabajo bastante complejo que requiere la colaboración de todos. Estamos buscando la verdad y la vamos a encontrar. Señora presidenta, pero yo le pido, Congresista así Ceballos. como usted aquilata algunas supuestas ofensas que en realidad no son, también aquilate algunas palabras que no tienen nada que ver con lo que venimos a hacer a esta comisión. Está en su derecho, Por congresista supuesto. Ceballos, de pedir todas Pero las reivindicaciones. yo le pido que volvamos al punto y al tema, Exacto, hemos para superado no el desviarnos. impasse, por favor, para que el señor invitado responda. Sí. Otra pregunta, doctor García, que quería hacerle es justamente esa, ¿no? ¿Cuántas veces usted se reunió con el señor Barata y hicieran reuniones muy prolongadas y cuál era el tema de conversación?